presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, queridos amigos, en el año de 1934, fue asesinado por un desconocido, el hombre que le hacía sombra a Stalin. Stalin se había hecho al poder en la lucha política que se desencadenó a la muerte de Lenin. Se desprendieron de Trotsky, que era el personaje que supuestamente iba a ser el sucesor de Lenin. Se descuidó, se le adelantó Stalin con su capacidad de intriga y Stalin fue dueño de Rusia. Y empezaron las purgas y empezaron las persecuciones. Purgas que obviamente se iban a desencadenar contra los jefes políticos que le podían hacer sombra a Stalin. Los más famosos de los procesados y asesinados por Stalin fueron Zinoviev y Kamenev. Claro, Zinoviev y Kamenev fueron llevados a juicio y los despacharon. En la cárcel de la Lubyanka mataron a muchísimos con un tiro de gracia en la nuca. Fue violento aquello de Stalin, pero le quedaba un personaje que era teóricamente muy amigo suyo, pero que le hacía sombra. Les hacía sombra Kirov, K-I-R-O-V pequeña, Kirov. Kirov le hacía sombra, sin quererlo, se cuidaba mucho de Stalin, sabía cuáles eran sus crueldades, y Kirov no estaba interesado en competir con Stalin. Pero su figura de gran revolucionario, su figura de gran pensador, su figura política, le hacía sombra a Stalin, y a Stalin no lo podía permitir. Fue por ello el asesinato de Kirov, cometido un día como hoy en el año de 1934, fue la obra, como se quiere plantear, de un desconocido que resolvió matarlo porque sí, o fue una obra dirigida desde Stalin. La verdad última no se ha podido decir, no se ha podido saber, pero quienes hemos estudiado el asunto hemos llegado a la conclusión de que Stalin fue quien armó la pistola de este salvaje que asesinó a Kirov un día como hoy, en el año de 1934. Stalin se defendería 1000 veces diciendo, pero ¿cómo? Si era mi amigo, si era mi compañero de lucha, yo no podía matar a Kirov. Pero la gente dice, era su compañero de lucha, pero le hacía sombra, así no estuviera en Moscú, así no estuviera participando directamente en la política nacional, y se cuidaba mucho de hacerle sombra a Stalin. Pero su figura, su pensamiento, lo que significaba Kirov, mortificaba a Stalin. Y murió. Este personaje ya lo había intentado. No lo habían puesto a buen recaudo. Curioso, había fracasado una vez en la tentativa de asesinar a Kirov. Y ahí estaba, suelto. Y suelto logró disparar sobre Kirov y lo mató. Después sería juzgado, sería condenado. Kirov también fue pasado, el asesino de Kirov fue pasado por las armas, pero Rusia perdió un hombre fantástico que hubiera podido darle al gobierno ruso otra dimensión, otro valor, no hacerlo esa cosa espantosa que fue el gobierno de Stalin. Cuando se habla de los grandes asesinos de la humanidad se recuerda a Hitler, con justicia, y se recuerda a Mussolini, con menos justicia, pero también con justicia, y se omite voluntariamente el nombre de Stalin, que fue el peor de los tiranos, el más grande de los asesinos, un hombre tenebroso, que era el padrecito Stalin. Por miedo, Rusia entera se le plegó. Fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Stalin logró mover a la gente y logró que la gente se defendiera con las armas inglesas.
habrá que recordarlo una y otra vez. ¿Pero Stalin mató a Kirov? Es la pregunta que nos seguimos haciendo un siglo después. Parece que sí, pero la prueba final y definitiva, ¿quién la tiene? Todo el aparato del régimen se ordenó a decir que el asesino había sido un hombre energúmeno que actuó solo, solitario, él solito, pudo llegar hasta Kirov y darle muerte. Un día como hoy, en el año de 1934. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Es momento para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. Con estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante bar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá.